en lo que es la vida cristiana. Eh, Como creo que todos nosotros tenemos altas y bajas, y bueno, me gusta pensar en eso para lo que yo entiendo, poderlo compartir con la demás gente, con la gente que escucha. Entonces, estaba yo pensando, ahora a qué hacer semejante la vida cristiana. La vida cristiana podemos decir que es semejante a una carrera de maratón. ¿Quién sabe cuántos kilómetros se corren en un maratón? Son 42 kilómetros más 195 metros. O sea, no son, el que corre 42 kilómetros no llega a la meta. Es 142, 42 kilómetros más 195 metros. Eso es lo que es la carrera del maratón. Y digamos que la vida cristiana es algo semejante a eso. ¿Cómo creen que los maratonistas corren la carrera? Por ejemplo, vamos a poner a dos tipos de corredores. Uno de velocidad, digamos los 100 metros, y otro, el del maratón. Por principio de cuentas, ¿cómo es físicamente un corredor de 100 metros? En primer lugar, es muy fuerte, es, es corpulento, pero no de grasa, sino de músculo, ¿no? Hacen pesas con las piernas. Son hombres altos, ágiles, pero musculosos, digamos que fuertes, ¿no? ¿Y cómo es un corredor de maratón? Muy delgados, extremadamente delgados, son casi esqueletos corriendo, ¿no? ¿Cómo se corre una carrera de 100 metros? Es explosiva, dice Percy. Dicen que hay corredores que en los 100 metros solamente respiran una vez. O sea, ahí no hay de que voy a ponerle un poco de velocidad y ya para cerrar voy a cerrar a todo. No, no, no. Desde que salen a toda velocidad, y en eso consiste la carrera de los 100 metros. ¿Cómo es la carrera del maratón? ¿Ustedes creen que alguien que sale al principio dando todo va a llegar a los 42 kilómetros con 195 metros? No, tiene que ser coger un ritmo y llevar un ritmo a lo largo de toda la carrera. Y debe de ser paciente. Por ejemplo, si un corredor de 100 metros ve que lo están rebasando, ¿qué tiene que hacer? Imprimir más velocidad para que no lo rebase. Porque si lo rebasa, le han de quedar 10, 20 metros, quién sabe cuántos, para poder ganar. Y un corredor de maratón de 42 kilómetros con 195 metros, si lo rebasan, ¿qué? Lleva el paso y ya se verá más adelante si el que lo está rebasando tiene el ritmo suficiente y la fuerza suficiente para continuar a ese ritmo lo que resta de la carrera. ¿Entienden cuál es la diferencia o cómo es la vida de un cristiano? Nosotros dice el apóstol Pablo, que nosotros debemos correr ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Bueno, quiero que leamos lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. En el capítulo 1, vamos a leer los versos del 3 al 6. Hay quien dice que la carta de Pablo a los Efesios fue una especie de ensayo, o fue en donde vació primero sus ideas para después perfeccionarlas en la carta de Pablo a los Efesios. Dice muchas cosas semejantes a lo que dice Filipenses, dice muchas cosas semejantes a lo que dice Efesios, pero en Efesios digamos que está redondeado a la idea que manifestó Pablo en Filipenses. Bueno, ¿qué dice Filipenses capítulo 1 del verso 3 al 6? Dice, verso 3, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por la comunión que tengan ustedes en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. ¿Qué quiere decir persuadido?
¿Estando qué? Convencido, estando seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a poner especial atención en el verso 6, que dice lo siguiente. Dice, estando persuadido, estando seguro, o sea, no tengo duda de esto. ¿Qué es de lo que Pablo no tiene duda? Dice, de esto que sigue, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Cuando entramos al mundo cristiano, a la vida cristiana, creo que hay muchas ocasiones en las que entramos a malos entendidos y que eso trae un desánimo en algunas ocasiones a nuestra vida. Por ejemplo, si alguno de nosotros tiene una lucha recurrente contra un pecado y en una ocasión en esa lucha, él se ve vencido por el pecado, se siente el hombre más abandonado, que ha perdido la salvación, que se siente abatido, se siente, ¿cómo dicen? Desanimado. Y quiero que ustedes que pongan, no estoy hablando, fíjense, no estoy diciendo con esto porque tampoco quiero que se caiga en otro malentendido. Con esto no estoy diciendo que tenemos permiso de pecar. Eso que nos quede claro. Lo que estoy diciendo es tratando de reforzar o de dar a entender o de explicar lo que dice el apóstol Pablo en el verso 6. Y dice Pablo que él está seguro de esto. Dice, el que empezó en ustedes la buena obra, la pregunta es, ¿la perfeccionó el día que ustedes y yo nos convertimos? ¿Hasta cuándo va a estar perfeccionada la obra que empezó Dios el Padre en nosotros? ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que si yo me convertí en 1979, ¿quiere decir que a partir de ese día no debo cometer un solo pecado? A ver, ¿a qué se refiere a que la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo? Dice, el que empezó en ustedes la buena obra, ¿quién, por principio de cuentas, quién es el que empezó en nosotros la buena obra? El Padre. El Padre es el que empezó en nosotros la buena obra. ¿Hasta cuándo la va a perfeccionar? ¿Qué quiere decir perfeccionar? ¿Hasta cuándo va a estar perfecta? ¿Qué quiere decir perfecto? Que no tiene un solo error. ¿Hasta cuándo? La va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió el día que me convertí? Empezó la buena obra, pero ese día borró todos mis pecados. Como que dijo, borrón y cuenta nueva. El malentendido está en que muchos piensan o muchos creen o han creído que a partir de ese día no se vale volver a cometer un solo pecado. Y lo que nos damos cuenta es que lo que nosotros tenemos es una lucha contra el pecado. Y que esa lucha contra el pecado va a llegar a su perfección ¿hasta cuándo? ¿Estoy diciendo que tenemos permiso para pecar? De ninguna manera. Quien crea que estamos hablando de que tenemos permiso para pecar, como dijo un hermano hace muchos años, entonces de acuerdo a lo que dice el hermano Ubaldo, entonces sí se puede. Entonces sí se puede que yo peque. Y lo que dijo este hermano hace muchos años, dijo, no, de que se puede, se puede. Pero el hecho de que nosotros cometamos un pecado tiene una consecuencia. Y si no, veamos lo que pasó con David al cometer un pecado. ¿Qué fue lo que le pasó a David? Lo que le pasó a David fue que dijo, se puede. ¿Y este qué? Pecó. ¿Y cuál fue la consecuencia que tuvo David? Que el Señor le dijo, la espada te seguirá
todos los días de tu vida. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que no solamente la espada, sino otras cosas. Cuando David pecó a escondidas, el Señor le dijo, lo que tú hiciste a escondidas, tus hijos te lo van a hacer a la vista de todo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que cuando el hijo agarró a la esposa de su papá para fornicar con ella, lo hizo en el techo del palacio, a la vista de todo él. ¿Entonces se puede? No, de que se puede, se puede. Pero tiene consecuencias. ¿A qué pues haremos semejante la vida del cristiano? La estamos haciendo semejante a una carrera de maratón. Vamos, entonces, el ser cristiano no quiere decir que voy a ser perfecto de la noche a la mañana. Lo que sucede es que nuestros pecados anteriores son borrados, eso sí, inmediatamente. Vamos a ver lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, verso 17. ¿Ya tienen segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17? ¿Qué dice segunda de Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 17? Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, borrón y cuenta nueva, siempre o sí y solo sí que estemos en Cristo. Si nosotros estamos en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, es decir, asesinatos, mentiras, robos, blasfemias, idolatrías, hechicerías, borracheras, adulterios, fornicaciones, orgías, todas esas cosas, todas son hechas borrón y cuenta nueva. Empieza, el medidor se regresa a cero. ¿Ok? Ahí estamos. ¿Qué es lo que sucede cuando un cristiano peca? ¿Qué es lo que sucede entonces cuando un cristiano peca? Bueno, en primer lugar, que el que estaba en cero ahora se pone en ting, en uno. ¿Y qué pues? Vamos a llevar ese pecado hasta el día de Jesucristo, hasta que estemos presentes en el día de Jesucristo. ¿Qué es lo que en qué consiste la vida cristiana? En que nosotros tenemos una lucha contra el pecado. Los pecados que cometimos desde el principio de nuestra vida hasta el día que nos convertimos, se olvidaron. Pero ¿qué sucede con los nuevos pecados? Porque el que yo sea cristiano no quiere decir que no peco, quiere decir que tengo una lucha contra el pecado y que yo puedo vencer el pecado, pero si yo caigo en un pecado, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver lo que dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9. Quiero repetirlo nuevamente y que nos quede claro. No estoy diciendo que se puede pecar, que es un permiso para pecar. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos una lucha contra el pecado y que si llegamos a pecar, esto que vamos a leer es lo que debe de suceder, lo que sucede. Verso 9 de primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a suponer que aquí en la iglesia hay un hermano que no lo tolero, que no lo soporto. ¿Será un pecado? Quien diga que no, está equivocado. Porque nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y quien no tolera a un hermano, quiere decir que se ama más a él mismo. ¿Por qué digo eso? Porque regularmente cuando no toleramos a un hermano es porque ese hermano tiene una conducta que yo no apruebo.
una conducta que yo considero que no va de acuerdo a lo que yo soy. Que yo soy mejor que él y por eso no lo tolero. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Seguir criticándolo? ¿Seguir diciendo, ay, ya está de aquel lado, mejor me vengo por este lado porque yo no lo aguanto? ¿Eso es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que dice la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 9? Dice que si nosotros confesamos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer que el problema no es el hermano. ¿El problema quién es? Soy yo. Que considero que ese hermano no merece que yo lo acepte, que no, su conducta no es correcta. Por tanto, lo que yo primero que tengo que hacer es reconocer mi pecado y, si quiero que sea borrado mi pecado, confesar mi pecado. Confesar mi pecado. Yo no voy a, miren, eso es cuestión de madurez, de sabiduría. Si yo voy con un hermano nuevecito que se acaba de convertir y decirle, ¿sabes qué, hermano? No te aguanto, me caes regordo. ¿Qué creen que va a pasar con ese hermano? Que nunca más lo voy a volver a ver en esta iglesia. Porque él va a decir que aquí no nos amamos, que aquí hay odios, me cayó gordo nomás porque sí. Lo que yo tengo que hacer es confesar mi pecado a Dios. Y si el hermano a quien me cae gordo es lo suficientemente maduro, le voy a llegar a decir, Percy, me caías muy gordo. Pero yo entiendo que las actitudes que tú tenías eran cosas que yo no soportaba porque yo me creía mejor que tú. No estoy, porque también puedo decir, es que esas actitudes que tú tienes no son muy cristianas, hermano, y por eso vengo a humillarme delante de ti. ¿Es eso cristiano? Le estoy dando un jalón de greñas al hermano Percy para que deje de hacer lo que me caía gordo. Y el problema no es la actitud del hermano, sino el problema es mi actitud. Porque a veces nos comportamos tan espirituales que, hermano Percy, es que vengo a decirte que me caes gordo porque esos lentes que tienes no te van bien. No, somos tan sencillos en cuanto a las cosas que nos molestan, que ¿ustedes creen que sería una razón suficiente que la forma de los lentes que tenga el hermano Percy es suficiente para que me caiga gordo? Pero ya le di su jalón para que el hermano procure cambiar la forma de sus lentes. Y no se trata de eso. Debemos de ser prudentes cómo decimos las cosas y a quién se las decimos, estando seguros que el pecado está en mí. El pecado está en mí porque no lo tolero a él. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero yo tengo que luchar contra el pecado, no es solamente el hermano me cae gordo y después de confesar mi pecado me va a seguir cayendo gordo. No, tengo que luchar contra el hecho de que me caiga gordo, porque ya se lo confesé a Dios y porque Dios me ha perdonado mi pecado. Pero yo tengo que seguir luchando y en lugar de esquivarlo tengo que ir a saludarlo, establecer una relación con él, aprender a amar al hermano, ver que la actitud que él tenía, el equivocado era yo, no él, no él. ¿Qué sigue? Filipenses. No, perdón. Isaías, capítulo 1, verso 17. ¿Qué otra cosa debo de hacer? Porque eso de confesar el pecado y si el hermano es nuevecito, está bien, ¿no? Y ahí muchas veces nosotros nos quedamos. Pero ¿qué es otra cosa que debemos hacer
en cuanto al pecado. Isaías capítulo 1, verso 17. Dice, aprended a hacer el bien. Pregunto, ¿el bien nacemos sabiéndolo hacer? No, tenemos que ¿qué? Aprender a hacer el bien. Entonces tenemos que aprender a hacer esto que sigue. Buscad el juicio. Tenemos que buscar lo que es bueno, lo que es justo. Si mi pretexto son los lentes del hermano, y hago un buen juicio y aprendo a hacer un buen juicio, nunca le voy a decir que me cae gordo por la forma de sus lentes, porque el problema está en mí, no en la forma de sus lentes. Restituir al agraviado. Este es el centro de donde quiero llegar. Porque estamos acostumbrados a robar. Bueno, estábamos. Pero si ahora llegásemos a robar sin querer, no solamente tengo que pedirle perdón a Dios, sino que tengo que restituir. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que me toca diezmar la cantidad que quiera. Y que a la hora que voy con el sobre, le doy un pellizco al sobre. Le quito dinero. Y lo echo. Y después escucho que el que no da la cantidad correcta a Dios le está ¿qué? Robando a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Número 1, pedirle perdón a Dios por haber dado el pellizco al sobre. Pero número 2, ¿debo de qué? ¿A quién? Al agraviado. No solo a Dios, al agraviado. En este caso, el agraviado es Dios. Entonces, vamos a suponer que en el sobre había 100 pesos. Le di un pellizco, le saqué 20. Y si yo quiero restituir a Dios que lo agravié, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto tengo que poner? ¿20 pesos? Pues no 20 pesos. Fíjate lo tremendo que es esto, porque si de verdad quieres restituir, dice Dios, ok, cuando tú traigas diezmo delante de mí, tú puedes no traerlo y tomarlo porque tengas necesidad de un préstamo de urgencia, tú puedes agarrar mi dinero. Pero yo te lo voy a prestar con un interés. ¿De cuánto es el interés? Una quinta parte, o sea, un 20%. Entonces, ¿qué? Ya me metí en problemas. Se oye bien eso de restituir, de regresarle los 20, pero el 20% de 20, o sea, 4 pesos. Bueno, 4 pesos no duelen, ¿no? Pero de 200,000 pesos, ¿no puede hacer una rebaja? ¿No? ¿De qué tamaño ha sido la ofensa que nosotros hemos hecho al hermano? Para que lo restituya. Si yo dije, el hermano Percy me cae muy gordo, y no solamente lo pensé, sino que además lo dije, ¿cómo voy a restituir el agravio que le causé al hermano Percy? ¿Cómo? Oye, hermano Luis, un día te dije que a mí el hermano Percy me caía regordo por la forma de los lentes, pero ya me di cuenta que no es la forma de los lentes, que él puede escoger la forma de los lentes, el problema era yo. Hermano, perdóname, y te lo digo porque estoy tratando de restituir el daño que causó el hermano Percy, porque a lo mejor sembré en tu corazón un odio por la forma de los lentes del hermano. Eso es. No, pero nosotros decimos, hermano, perdóname. ¿De qué? Perdóname. Y nos vamos. No, perdóname porque hablé de ti a tus espaldas y dije, subí e hice, y ahora te voy a restituir, no solamente diciéndotelo a ti, sino a todos a los que les dije que me caías gordo, voy a restituir.
Estaba mejor nada más con la confesión del pecado. Por eso decimos que es una lucha contra el pecado. Porque si de verdad quieres luchar contra el pecado, es luchar contra el pecado para vencerlo. Para que ya no vuelvas a hablar mal, no solamente del hermano Percy, sino de cualquier otro. Y que entiendas primero que si hay algo que te molesta del otro, el problema no está en el otro, el problema está en ti. Te voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué el problema está en ti? Vamos a suponer que ves tú a un hermano de la iglesia que trata muy mal a su papá o a su mamá. Pregunto, ¿eso te da autorización para juzgar al hermano? Yo no me junto con ese hermano porque si vieras cómo trata a su mamá o a su papá, el que lo trate mal me da autorización a hablar mal de él. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no me da autorización si está obrando mal? Porque ¿quién me convirtió en juez? Yo puedo ver la viga, la paja que hay en el ojo de ese hermano, pero no puedo ver la viga que hay en mi ojo al momento de estar juzgando a ese hermano. Y no solamente juzgándolo, sino esparciendo el comentario, lo que yo pienso sobre los otros. ¿Qué es lo que yo debería de hacer? Ir con él y decirle, hermano, la manera en la que tratas a tu mamá no está bien. Pero no quiero dar permiso ni que se vayan con la idea de que vamos a hacer una iglesia de exhortadores. No, júzguese cada uno a sí mismo. Vea en dónde está parado en su vida. Si nosotros tratamos bien a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros vecinos, para poder decir si el hermano está pecando por el maltrato a su mamá, porque a lo mejor el maltrato a su mamá es lo único a quien maltrata, pero a sus hijos, a su esposa, a su jefe, a su gente que está abajo de él en el trabajo, etcétera, 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 los trata correctamente, mientras que yo juzgo que él trata mal a su mamá, pero yo no solamente trato mal a mi mamá, sino a mi papá, a mi perico, a mi perro, que no le doy de comer a sus horas, y está el perro ladrando. Eso también es tratar mal a los animales, a la creación. Y si alguien no cree, dice Romanos, la creación misma gime esperando la venida de los hijos de Dios transformados. Para aquellos que tratan mal a los animales, que piensan que sí se vale. Filipenses 1:6. Entonces, el pedir perdón es también, ¿qué? No solamente pedir perdón, sino que restituir. ¿Ok? Vamos a seguir adelante. Filipenses 1:6. Regresamos a Filipenses 1:6. Dice nuevamente el apóstol Pablo, estando seguro, estando persuadido, no tengo duda de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto quiere decir que nosotros vamos a ser perfectos a través de un ¿qué? De un proceso. ¿Cuándo inició? El día de tu conversión. ¿Cuándo va a terminar? El día de Jesucristo. Cuando te mueras. No. Hasta el día de Jesucristo. Esto quiere decir que es un ¿qué? Es un proceso. La pregunta es, ¿se da automáticamente o tengo yo que poner mi cabeza, mi inteligencia, mi esfuerzo, mi dedicación en eso? Así que, ¿es automático? No se preocupen. No, tengo yo que estar en eso. Yo tengo que estar metido en eso. Conservar el cero es algo difícil. Parece imposible, pero yo tengo que estar metido en eso. En eso, en mis 5 sentidos tengo que estar metido en no pecar. Mira lo que dice. Vamos a ver Romanos capítulo 1, capítulo 12.
del verso 1 y verso 2. Mira lo que dice Romanos 12, 1 y 2. ¿Ya? Dice, así que hermanos, os ruego, un sinónimo de os ruego, les suplico, les pido, por las misericordias de Dios, que presenten ustedes sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro ¿qué? Culto racional, es decir, no es un proceso automático, es un proceso que se racional. Que cuando tú levantas las manos debes de hacerlo con razonamiento, no porque te digan levante las manos, hermano. Es un proceso, la adoración a Dios, la alabanza a Dios, la búsqueda de Dios, es un proceso racional. Por eso los perros no buscan a Dios. Por eso los changos no buscan a Dios. Por eso las hormigas no buscan a Dios. Porque este es un proceso racional. Y por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, les suplico, les imploro, les pido, por las misericordias de Dios, que ¿qué? Que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. ¿Tú crees que será necesario que presentes tu cuerpo en un sacrificio? ¿No es acaso presentar nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestro ser en un sacrificio cuando el hermano me cae tan gordo? ¿No estás acaso renunciando a lo que crees que es tu derecho? ¿Sí me doy a entender o no? ¿Ves cómo es un sacrificio? Dices, mira, el hermano me cae gordo. Pero Dios me llama a que presente mi cuerpo, todo mi ser, en un sacrificio racional, vivo y agradable a Dios. ¿Cómo se siente odiar a alguien? No me digan que no saben. Ahora resulta que nadie odiamos aquí. Se siente bien. Ay, si no se sintiera bien no lo odiarías. Es que mira, cuando odias a una persona es porque le estás dando el castigo que se merece, según tú. Te sacó la lengua. Yo por eso ni me pidan que me acerque. Y te sientes bien porque crees que es el castigo que se merece por haberte sacado la lengua. ¿Cómo se siente? No me digas que te da temperatura. ¿Verdad que no? Nos sentimos bien. Por eso cuando dice, si tú quieres buscar a Dios, dice Pablo, yo te pido que presentes tu cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es nuestro culto racional. Y decir, mira Señor, me sacó la lengua y creo que en mi carne, Pablo divide lo que somos nosotros en tres partes. El cuerpo, que es la fachada, el alma, que es lo que nos gusta, lo que pensamos, y él llama el hombre de más adentro, es el espíritu. ¿Quién es el que juzga, el que se siente bien odiando? El alma, el alma. Pero el hombre de más adentro, es decir, el espíritu el espíritu que Dios vino a darle vida, ese es el que debe de gobernar cuando el que gobierna es el alma. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, no solamente habla del alma que debemos de transformar, no solamente habla del cuerpo que tengo que ir con él, sino habla de que sea el espíritu el que gobierne al alma y al cuerpo, cuando es el alma la que gobierna al cuerpo y al espíritu. ¿Me doy a entender? ¿Quién lo entendió para que lo explique? ¿No que sí entendieron? O sea,
El hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, es gobernado por el alma. Me sacó la lengua, yo, ¿por qué me voy a dejar? Y entonces el cuerpo manifiesta. El alma dice, te sacó la lengua, ¿ya viste? El cuerpo dice, volteate, no lo veas, no lo ves. Y el espíritu está dentro como flaco, no tiene ejercicio, no hace ejercicio. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, sigue el alma resistiéndose, porque no muere el alma es lo que tenemos que domesticar. Y el que debe de gobernar en todo nuestro ser, debe de ser el espíritu. ¿Para que qué? Para que el alma diga, hermano, gloria a Dios, te bendigo, te amo, te quiero, ¿en qué te puedo servir? Ese es el espíritu hablando a través del alma y del cuerpo. Por eso dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué? Su cuerpo, no solamente el estuche y el alma no. No, tu alma y tu cuerpo para que la que gobierne sea el espíritu. Dice, verso 2, no te conformes a este siglo. No te conformes no tomes la forma de este siglo. Porque este siglo dice, mi mamá cuando era chiquito me decía, si te pegan, usted no se deje, usted. Y mi mamá era muy cristiana. No te conformes a este siglo, sino transfórmate, cambia la forma de tu pensamiento, de eso que te decía tu mamá. Ahora, ¿qué te dice Cristo? Si te pegan, pon otra mejilla. Y mi jefa me decía, si te pega, usted no se deje, no sea marica, usted conteste. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para ver si existe Dios, para ver, no dice, para que compruebes cuál es la buena voluntad, o sea, comprobar. ¿Qué quiere decir comprobar? Cuando vas al mercado y le dices, a ver, marchanta, me da de este, ¿no quiere la probadita para que vea que lo que le vendo es qué? Es lo bueno, para que compruebes, para que te cerciores, te des cuenta de que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Necesito otra hora, hermano. Filipenses 3:12 dice, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Por eso digo que la perfección no es algo que se obtiene el primer día, sino que es algo que es un proceso que debemos de estar practicando cada día. El mismo apóstol Pablo, que es el que explica, el que escribe todas estas cosas, dice, no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto. Porque, ¿cuándo lo vamos a alcanzar? Hasta el día de. Pero a una cosa sí hago, olvido lo que quedó atrás y me estiro para ver si logro hacer aquello para lo cual fui llamado. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que si yo ya le pedí disculpas al hermano, le ofrecí disculpas al hermano Percy, ya hablé con todos a los que les dije que que el hermano me caía gordo, no me debo de dormir en mis laureles y debo de estar atento, no solamente a ese pecado, sino a otros pecados. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Yo me levanto y estiro a ver si logro hacer aquello, a ver si logro hacer aquello para lo cual yo fui llamado y olvido lo que quedó atrás. No, yo me acuerdo cuando me convertí, yo le pedí perdón al hermano Percy. ¿Pero y qué? En eso te ufanas, de eso te ufanas, y de los pellizcos que le has dado al. ¿Qué? No, yo le pedí perdón al hermano Percy. Sí, ya entendimos. Eres el mejor cuate del hermano Percy. Y los pellizcos del. No, yo el hermano Percy. No has olvidado. No has dejado atrás esas cosas. Te estás durmiendo de tus laureles. Filipenses capítulo 1, verso 9 al 11 dice, y esto pido en oración. O sea, el apóstol Pablo, esto era lo que pedía en oración. Y yo creo que nuestros pastores, esto es lo que piden en oración. Que nuestro amor abunde más y más en ciencia
y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles. Este es el asunto de todo. El día que Jesucristo venga, lo que Jesucristo quiere que nosotros seamos es que seamos sinceros y que no tengan nada de dónde reprendernos. Nada. Nada, que nos revisen y zapatos boleados, calcetines limpios, no tienes hilos que te cuelgan de la valenciana, no tienes una mota de polvo en el pantalón, bien peinado, no tienes un pelo fuera de su lugar, el rímel no se te corrió, el delineador está perfecto. Todo, no tienes de dónde, ¿qué? Reprenderlo. Pero eso no porque lo hayas obtenido el primer día, sino porque fue un proceso en el cual te estabas viendo al espejo. ¿Y cuál es el espejo? La palabra. Y te veías una mancha y te la quitabas. Dice Hebreos 12:1, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, todas las gentes que han estado antes, David, Salomón, cualquier gente que quieras pensar en el Antiguo o Nuevo Testamento, son testigos para nosotros. Dice, despojémonos de todo pecado y de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No es que te esté dando permiso para pecar. Lo que te digo es que tengas paciencia. Porque también sucede que cuando tengo un problema con mi esposa es la que a veces se convierte en el primer enemigo. ¿Cómo decir esto? Si yo no traté bien a mi esposa, luego mi esposa, sí, pero tú, que no sé qué, tú corre con paciencia. Porque tú estás tratando de hacer morir el pecado en ti. Y se te salió una. Si no lee a Job, los primeros capítulos, le dice Satanás, ¿de dónde viene? Le dice Dios a Satanás, ¿de dónde vienes? De rodear la tierra. ¿Ya viste a mi siervo Job? Sí, pero pues, te pasas, o sea, le das dinero, tiene todo, pero tócale tantito su cuerpo y verás si no te contesta. Y viene, le quita los hijos, le quita todo, y luego ¿de dónde viene el problema? De la esposa. ¿Y qué dice? Señor, quítame esta cosa que ya no la aguanto. Eso dice, corrió con paciencia. Y cuando, no solamente la esposa, sino cuando vienen los amigos, sí, tú porque te crees muy no sé qué. ¿Y él qué hizo? Corrió con paciencia. No dijo, Señor, que caiga un rayo ahorita y se lleve a mi esposa y a estos chavos, porque dicen que son mis cuates, pero yo no les creo nada. Y ya aprendí a no creerles nada. ¿Eso dijo? Corrió con paciencia, considerándose a él mismo.